al Señor en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de un día más poder reunirnos como iglesia, como familia en la fe para adorarte, para alabarte, Señor. Hoy te pido que quites todo estorbo en nuestras vidas, todo impedimento, toda una artimaña que el diablo quiera venir a meter. Tú eres aquel que riega la semilla, Señor, que esa semilla lleve fruto al 100 por 1 y que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Señor. Te lo pedimos. Amén. En la semana pasada, si algunos se dieron cuenta, pues no estuve. Y tuve la oportunidad, la bendición de ir a visitar a algunos hermanos y amigos en la parte de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. En Tabasco estuve otros días y otros días en Veracruz. Y allá platicando con algunos hermanos que ya conocíamos de tiempo, podía observar en lo cual muchas veces aún yo mismo he tropezado, en que se nos complica saber cuál es la voluntad de Dios. Compartiendo con estos hermanos, platicando, teniendo ahí una convivencia, podía escucharlos, aún cuando te hacían preguntas y todo, sobre este dilema que el cristiano muchas veces tiene, si no es que todos los días o toda su vida, de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Alguien se ha preguntado: Dios, ¿cuál es tu voluntad en mí? ¿Qué quieres hacer en mí? Y puedo ver ciertos grupos, por así decirlo, sin ponerles una etiqueta como tal, que muchos creyentes se mueven solamente por un sentir, aunque muchas veces ese sentir de Dios contradice la Biblia. He escuchado también a creyentes decir que no importa, lo importante es lo que tú sientes, ¿no? Y dejan a un lado la palabra ahí y se mueven por sentir. Es que siento de parte de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Es que sentí de parte del Espíritu Santo. Y muchas veces toda la vida se la pasan en sentir y a veces se dan cuenta de que no era un sentir adecuado. Otros prefieren esperar y escuchar, oran por dirección. Otros ellos esperan escuchar una voz en su interior, y si fuere audible, muchísimo mejor, ¿verdad? Otros tantos simplemente viven el momento, no se preocupan, ni siquiera quizás están pensando cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y otros tantos le tienen miedo a la voluntad de Dios. En una ocasión le predicaban a un atleta y él dijo: no estoy seguro de que quiera entregar mi vida a Jesucristo, tengo miedo de lo que me obligará a hacer. Bueno, él creía que Dios iba a tomar atletas robustos, romperle las piernas y obligarlos a tocar la flauta. Y suena chistoso, pero esa era su mentalidad de la voluntad de Dios. Entonces tenía miedo. Y muchas veces tenemos miedo a la voluntad de Dios, o nos movemos por sentir. Es que sentí, ahora sí sentí, y puro sentir. O no nos importa, o estamos esperando que baje un ángel del cielo y que nos diga qué debemos de hacer. Pero la pregunta es: ¿realmente es difícil, es complicado conocer la voluntad de Dios? Muchas veces nos preguntamos cómo saber qué debo estudiar, dónde vivir, dónde servir, con quién casarme, con quién no casarme. ¿Se han puesto a preguntar ese tipo de cosas? Dios, ¿quieres que compre esta casa? ¿Quieres que haga esto o aquello? Y muchas veces no recibimos respuesta. ¿Les ha pasado? Si están aquí, iglesia, ¿les ha pasado? Porque decimos: es que no escucho la voz de Dios. Pero la Biblia nos manda, y quiero que abras tu Biblia en Efesios 5:17, nos manda a ser sensatos. ¿Qué significa esto? La palabra sensato es una persona entendida, de buen juicio, que está presta para ciertas circunstancias, y nos manda a ser sensatos, entendidos y no insensatos. Y dice Efesios 5:17: por tanto no sean ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra insensato
Un sinónimo es tonto. La palabra de Dios así nos dice, o sea, no sean tontos. No sé, suena un poco fuerte y dice, hermano, pero es lo que dice la Biblia. Sino debemos de ser sensatos, es decir, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo he titulado esta predicación Siempre sensatos, nunca insensatos, conociendo la voluntad de Dios como subtítulo, ¿no? Algunos pues le van a entender porque es la moda ahí que se ponen como frase. Y el Señor en este tiempo, en este viaje, me recordaba y reafirmaba esta enseñanza que quiero darte esta noche a través del Espíritu Santo. Debemos de entender que la voluntad de Dios para tu vida ya fue revelada y está en la Biblia. Primero debes de entender eso. A lo mejor tú me puedes decir, bueno hermano, pero la Biblia no dice que si trabajo aquí o estudio acá o con quién me caso. Bueno, conforme vayamos desarrollando este estudio, yo creo que al final te vas a caer de la silla, de la emoción o del susto. Pero yo quiero motivarte a que tú entiendas cuál es la buena voluntad, la voluntad de Dios para tu vida. Y hay cosas que debemos de dejar claro. Primero, quiero que me acompañes ahora, vamos a ver varias citas. Josué 1:8 al 9, un pasaje muy conocido. Josué 1:8 y 9. ¿Ya lo tienes? Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Di conmigo, guardar y hacer. Sigue diciendo el texto, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué te saldrá bien? Todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo cuando Él esté de acuerdo contigo. Así dice, donde quiera que tú vayas. Fíjate qué maravillosa promesa, pero hay una condición, que es donde vamos a ir profundizando, porque dice que debemos de guardar y debemos hacer. Y en medio de todo este lío, nos seguimos preguntando, Señor, ¿es de Dios que me case con la filistea? ¿Es tu voluntad que estudie esta carrera? ¿Es tu voluntad que me cambie de casa? Y si no es tu voluntad, y si tu voluntad no es que me vaya de la ciudad, y nos encontramos en un conflicto, pero la realidad es que la voluntad de Dios ya fue revelada en la Biblia. Y en primer lugar, la voluntad de Dios es que seamos salvos. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿quién quiere? Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Tú estás aquí porque te predicaron el Evangelio y respondiste con fe. El Espíritu Santo te regeneró, produjo fe en ti, creíste, te arrepentiste y estás aquí para su gloria y su honra. Amén. Entonces, si tú ya eres salvo, en pocas palabras, si ya eres hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios, muchas veces decimos, todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia dice en Juan 1:12 que los que le reciben son hijos de Dios, los que reciben a Jesucristo. Entonces, si tú ya hiciste eso, tienes palomita, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si tú ya eres salvo, estás haciendo la voluntad de Dios. Primero, es lo que debes de entender. Y a la par, tú tienes que dar a conocer esa salvación, porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, cuando ni siquiera hacemos lo que la Biblia dice. Queremos que Dios nos muestre más cosas cuando no obedezco lo primero, que es, bueno, ya soy salvo, pero la voluntad de Dios es que yo dé a conocer esa salvación. Y muchas veces nos quedamos, yo soy salvo, llego a la iglesia, me siento, soy de la secreta en mi trabajo, que nadie se entere, yo quiero vivir en paz. Y hacemos hasta alianzas a veces con el enemigo cuando no debería de ser así. Pero la voluntad de Dios es que tú seas salvo.
¿Son salvos? Si eres salvo, hijo de Dios, tienes el primer punto, que esa es la voluntad de Dios. Si no lo eres, hoy es el día de tu salvación, porque puedes responder al evangelio con fe. La voluntad de Dios también es que seas lleno del Espíritu Santo. Mira, busca Efesios 5, 17 al 18. Efesios 5, 17 ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Primero que seas salvo y después que seas lleno del Espíritu. Y bueno, podemos decir, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu no es caerte al suelo. Ser lleno del Espíritu no solamente es hablar en lenguas, porque yo puedo ser lleno del Espíritu o decir que estoy siendo lleno del Espíritu y gemir o llorar, lo que tú quieras, y salir y golpear a mi esposa. La llenura del Espíritu Santo transforma tu vida, te va santificando. Y la Escritura nos manda, porque la voluntad de Dios es que tú busques esa llenura cada día. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu y qué implica eso? Así muy brevemente. Eres lleno del Espíritu cuando cantas alabanza según el contexto de ese texto. Si lo puede leer más adelante, el versículo 19 en adelante de Efesios 5. Es que cantes en fe, obviamente, eres lleno del Espíritu. La Biblia te dice que lo pidas, Padre, lléname con tu Espíritu. Pero también a veces nos encontramos con encrucijadas porque decimos, Espíritu Santo, ven. Padre, envía a tu Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo ya fue enviado y en los cristianos ya mora. En el Hijo de Dios el Espíritu Santo ya está. Por lo tanto, tú puedes fluir y ser lleno del Espíritu. Ya no tiene que venir, ya habita en ti. Pero solamente dile, Señor, lléname con tu Espíritu. Lo puedes hacer orando, pidiendo, cantando, según el contexto. ¿Y qué implica ser lleno del Espíritu? Bueno, es ser como Jesús, vivir en santidad, andar como Jesús anduvo. No quiere decir perfección, ojo, porque no vamos a alcanzar la perfección hasta que estemos con el Señor. Pero sí significa que mis mayores anhelos cuando soy lleno del Espíritu es Dios, es buscarlo, es agradarle. ¿Sí me van siguiendo? Entonces la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu. Yo veo a un Pedro en los evangelios que él quería estar con Jesús. Él no esperó a que viniera a la barca. Él dijo, hey, si eres tú, manda que yo vaya. No voy a esperar a que tú vengas aquí. Yo quiero ir. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Entonces él empieza a caminar en las aguas, en el mar, y al ver que era algo loco y sobrenatural, tiene miedo. Dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando en el agua, la tempestad, y se empieza a hundir. Sabemos la historia. El Señor dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y más adelante vemos a un Pedro aventándose cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, tú eres un profeta. Unos dicen que tú eres el profeta Elías, otros Jeremías, etcétera. Bueno, ¿y ustedes? Y Pedro ahí lo vemos otra vez, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos a un Pedro hablando lo milagroso, lo sobrenatural y haciendo lo sobrenatural. Pero después vemos que Pedro niega a Cristo a unos metros de distancia. Y cuando Jesús asciende al cielo, podemos decir, pobre Pedro, si a unos escasos metros lo negó, ahora imagínate que el Señor ya se fue. Pero en Hechos 2 vemos a un Pedro arrojado otra vez, predicando a miles de personas. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu. Es decir, la llenura del Espíritu es estar en la misma presencia de Jesús. Y es estar consciente de ello. Y tu vida cambia, tu entorno cambia. Te guardas, te santificas porque sabes que Jesús está ahí y el Espíritu Santo te redarguye. Andar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu es vivir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, etcétera. Pero la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu y de la palabra. Según Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Tú tienes que buscar la llenura de la palabra y del Espíritu. No busques experiencias nada más, hermano.
lee la Biblia, llénate de la palabra de Cristo. Dice que more en abundancia, que sea abundante la palabra en ti. Amén. ¿Sí vamos bien? La voluntad de Dios también es que nos santifiquemos, vivamos en pureza. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Entonces vamos viendo cómo la Biblia claramente nos revela cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo en este viaje buscando dirección, sabiduría, Dios me recordaba esto. Me decía, mi voluntad yo ya te la revelé, está en mi palabra. Fíjate lo que dice, pues la voluntad de Dios, aquí claramente, ¿cuál es? Es su santificación, primero, o sea que seas santo, te apartes del mal. Que se aparten de qué, o sea, fornicación, o sea, inmoralidad sexual, como se llame, adulterio, pornografía, homosexualismo, etcétera. Que nos apartemos de todo eso, porque esa es la voluntad de Dios. Luego dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el soltero dirá, gloria a Dios, yo no estoy casado, yo no me guardo entonces. No, porque la palabra griega, si le regresan al porfis, la palabra griega para esposa significa vaso o cuerpo. En otras palabras dirá que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo o carne en santidad y honor. Se puede traducir esa palabra como esposa, como vaso o como carne o cuerpo, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es que yo me santifique y me aparte de toda clase de inmoralidad sexual y que no ande en pasión de concupiscencia, o sea, en los deseos de mi carne, como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, como andábamos antes. No podemos andar así. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. O sea, la voluntad de Dios, el vivir en santidad también es que no andes engañando a los hermanos, ¿no? O haciendo tranzas por ahí. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Primero que seas salvo, luego que seas lleno del Espíritu, que te santifiques, que te apartes cada día más del pecado con la ayuda del Señor. Él cuida qué piensas, cómo hablas, qué ves, qué escuchas. Vete apartando más y más del pecado, no del mundo ni de los pecadores, porque debemos de brillar y ser luz, pero sí del pecado. Y tú podrás decir, ay, eso es muy religioso, eso es como que no. Aparte, mi novia y yo nos amamos, es amor, podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera. Bueno, mira lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a quién, sino a quién, a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú no te quieres santificar, no quieres hacer la voluntad de Dios, por lo tanto no estás desechando lo que yo te estoy diciendo, estás desechando a Dios directamente, quien también te dio su Espíritu, su posesión, por así decirlo, más preciada, su ser, su misma esencia, su Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios es que me santifique, que someta mis pasiones, porque hay deseos carnales. Bueno, somételos, trata a los demás con justicia. Y si no te gusta, pues bueno, ya vimos lo que dice el versículo 8. Entonces, la voluntad de Dios la estamos viendo claramente en la Biblia. Si tú no sabías cuál es la voluntad de Dios para tu vida, bueno, ya lo sabes. La voluntad de Dios también es que seamos sometidos, sumisos. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, 13 al 15. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Aquí podemos profundizar mucho en estos puntos, pero yo quiero darte un panorama general y que entiendas que la voluntad de Dios viene en la palabra. Ahora, quizás todavía digas, sí, hermano, pero no me has dicho con quién casarme. Sí, hermano, pero no me has dicho si debo de cambiarme de casa, si debo mudarme o no. Bueno, allá vamos. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sométete a las autoridades,
Si te para el de tránsito y sabes que te pasaste el alto o que ibas a exceso de velocidad, lo más seguro es que digas, no sabía, ni cuenta me di. Sométete a tu autoridad. Si tus padres, en el caso de los hijos que están bajo la autoridad de los padres, sométanse a las autoridades espirituales puestas en la iglesia, a los gobernadores. Sométanse a toda autoridad, a menos que vayan en contra de la Biblia, como el caso de los Hechos, que dicen, hey, no prediquen el evangelio. Entonces los apóstoles dijeron, es conveniente que nos sometamos a los hombres antes que a Dios, pero ese es otro contexto, ¿ok? Si te piden hacer algo en contra de la Biblia, pues no te puedes someter. Si te dicen mátalo, pues no lo vas a hacer. Pero te estoy dando una orden, aunque sea tu papá, porque la Biblia va en contra de eso. Pero sométanse, la voluntad de Dios es esa, que obedezcamos a nuestras autoridades. ¿Y sabes cómo se demuestra la obediencia? Cuando no estás de acuerdo. Porque cuando cuando estás de acuerdo, gloria a Dios, esa es mi visión. Esa es mi visión, pastor. ¿Estoy de acuerdo? Sí, vamos a darle. Pero cuando me dice algo que no me parece, es que tienes que hacer esto. Es un ejemplo, ¿no? Y ejemplo cercano, al menos a mí. Si a mí no me parece, es ahí donde yo me someto y debo de demostrar obediencia. No cuando todo va bien, sino cuando no nos parece. Es ahí donde, claro, no nos parece, pero porque está de todas formas acorde a la Biblia. ¿Sí me van siguiendo? Entonces yo tengo que someterme a mis autoridades. Tengo que someterme, ser sumiso, sometido a las autoridades. La voluntad de Dios también es que seamos sufridos, o sea, que suframos por causa del evangelio. Ahora no estoy enseñando que tienes que sufrir, la vida es sufrimiento, porque no, Dios tiene planes de bien para ti. Pero el problema es que por el cual sufrimos es por causa del pecado. El solo hecho de someter tu carne, pues te hace sufrir. Es que me cuesta, pero va, Señor, lo voy a hacer. Porque a tu carne le cuesta. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que ¿qué? Padezcan por Él. A lo mejor aquí no recibimos persecución como en otras partes del mundo o aún de la República, pero hay un padecimiento por causa de Cristo y es mortificar la carne muchas veces. Yo platicando precisamente allá en el viaje con unos jóvenes, unos amigos, muchas veces decimos que los violentos arrebatan el reino, pero un violento no es aquel que dice groserías o aquel que se siente acá como pues, el mero, ¿no? Sino ser violento contigo mismo, con tu carne, somete tu carne, porque como vimos esa también es la voluntad de Dios. Y eso es un padecimiento, porque Cristo ya crucificó en el madero tu carne, tú fuiste crucificado con Él y eso cuesta y padecemos por causa de Él, pero también padecemos persecución, quizás por tu familia, te volviste cristiano, aquí ya no entras. ¿No? Los de la casa se vuelven contra nosotros, eso es padecer por causa de Cristo y es consecuencia de, si a Jesús, al Maestro, al Mesías, a Dios mismo lo persiguieron cuando vino a esta tierra, tú y yo que somos sus discípulos, ¿qué nos espera? Y Él lo dice. Ahora, como te menciono, no te estoy enseñando que vas a sufrir por la vida, y hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, bueno, vamos a orar, gloria a Dios, oramos, y el otro domingo, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano. Bueno, volvemos a orar, hermano, no importa, estamos con usted. Y así hasta un año, ¿cómo va? Ay, hermano. Y el mismo problema, no hablamos de ese sufrimiento como tal, porque ahí habla más de otra cosa, de pruebas que no ha pasado, quizá no ha madurado, yo qué sé. Pero sí debemos, la voluntad de Dios es que padezcamos por causa de Cristo, del Evangelio. A veces quizás hasta nos va a costar el trabajo. El solamente hecho de predicar el Evangelio a alguien, ¿por qué haces esto aquí? Aquí no puedes, estás despedido. ¿Por qué, Señor? ¿Esa era tu voluntad? Bueno, pues la Biblia dice que vas a padecer. La voluntad de Dios está clara en la Biblia. Está clara, ¿sí me van siguiendo? Aquí está. Si tú te preguntabas, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Bueno, ahí está, claramente descrita. Ahora ahí podemos englobar muchas cosas, ¿verdad?
La voluntad de Dios, resumidas cuentas, son estos 5 puntos, perdón. Que seas salvo, que seas lleno del Espíritu, que te santifiques, que seas sometido o sumiso y que padezcas por causa del Evangelio, porque la Biblia lo dice. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Hermano, pero no me ha contestado la pregunta. ¿Compro o no mi casa? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Me caso o no me caso? Bueno, acompáñame al Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Están listos para la respuesta? Yo estaba orando cuando estaba la otra semana ya, preguntándole al Señor sobre su voluntad, y Él me recordaba esto y lo maravilloso que Él es cuando nos sometemos a su voluntad. Mira lo que dice el Salmo 37:4, si lo pueden poner ahí, porfa, multimedia, porque quiero que lo leamos todo. Salmo 37:4. Un pasaje también muy conocido. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Esto hasta lo decimos en los cumpleaños, ¿sí o no? Hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ojo, ahí no dice todas, no dice todas las peticiones de tu corazón. Pero hay algo hermoso en este pasaje, y como leíamos en Josué, si tú guardas y haces todo lo que la voluntad de Dios te pide, donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, la decisión que tomes, Dios te va a respaldar. Hermano, ¿está diciendo que me puedo casar con la filistea? Bueno, la voluntad de Dios dice que no. Eso sí está claro en la Biblia, ¿no? Que no os unáis a yugo desigual. La voluntad de Dios es esa. O sea, que no sea una persona del mundo, sino creyente igual que tú. Entonces dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En otra parte de la escritura Jesús dice: permanezcan en mí, pidan lo que quieran y les será dado. El problema de ahora es que se predican dos extremos. Que Dios quiere conceder, es como un genio de la lámpara que quiere conceder todos tus deseos. Y el otro punto es decir: hermano, el corazón es engañoso, lo dice la Biblia. Sí, pero también dice la Biblia que Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice la Biblia que tú sirvas de corazón al Señor. Entonces, ¿el corazón es engañoso o no? Sí lo es cuando no estamos sometidos a su voluntad. Porque si tú eres salvo, si tú eres lleno del Espíritu, si tú te santificas, si tú te sometes a tus autoridades, si tú sufres y padeces por causa del Evangelio a cierto grado o escala, estás haciendo su voluntad. Por lo tanto, sus deseos son los tuyos. Yo veo la historia de Pablo, cómo él se dirigía, y Dios me hablaba en este viaje sobre la historia de Pablo, que él iba a predicar iba al este, pero él se movía, él iba al este y le fue estorbado. El Señor le estorbó. Después se dirige al sur, le estorban, al norte le estorban, hasta que en ese momento Dios le revela: hey, pasa a Macedonia, ve al este, porque ahí es necesario que prediques el Evangelio. Pero cuando se cerraron las puertas, Pablo no dijo: ya mejor me voy a mi casa, creo que no es la voluntad de Dios. Él no hizo eso. Él siguió moviéndose, porque él estaba caminando alineado a la voluntad de Dios. Y entonces Dios fue dirigiendo sus pasos, fue mostrándole, porque Dios, cuando tú te mueves, entonces Él te puede respaldar y mostrarte el camino. Y todo se empieza a tornar claro, todo se empieza a tornar con sentido, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero eso sí, cuídate de hacer la voluntad de Dios, como te acabo de decir, porque muchas veces nos va mal y nos preguntamos: ¿no era la voluntad de Dios? Y quizás sí lo era, pero no estábamos alineados a algún punto. ¿No te has puesto a pensar eso? Regularmente decimos: bueno, si cerró la puerta es porque no era de Dios. Es lo común que decimos.
Pero no nos ponemos a pensar si nosotros estamos haciendo en mi vida privada, personal, en la intimidad, con mi familia, la voluntad de Dios. Si estoy santificándome. Es que me corrieron del trabajo por predicar, pero a lo mejor eras prepotente con tu jefe y no eras sometido. La voluntad de Dios es que me vaya del trabajo. Quizá no era esa la voluntad de Dios en ese momento. Pero alíñate a la voluntad de Dios y entonces, hermano, haz lo que quieras, porque sus deseos van a ser los tuyos. Y Jesús lo dijo: pide lo que quieras, pero hay una condición: permanece en mí, guarda mis mandamientos y pide lo que tú quieras. Entonces, ¿puedo comprar o no la casa? Si estás dentro de esos 5 puntos, cómprala. ¿Me puedo casar entonces? Bueno, si es cristiana y estás en esos 5 puntos, cásate. Cómprala. Cásate. La voluntad de Dios no es complicada, iglesia. Dios no es así como: Dios, muéstrame tu voluntad, y se va corriendo. Ay, sí, alcánzame para ver. No. Si me encuentras, te la revelo. Aquí está, hermano. ¿Sabes cuál es muchas veces el problema? Que no abrimos este hermoso libro y nos ponemos a leer. Hoy estaba meditando en 2 de Pedro y decía que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, Él te ha dado todo para que vivas de la manera que a Él le agrada. Él te ha dado todo, no busques nada, estás completo en Cristo, dice Pablo a los Colosenses, estás completo. Pero creo que me hace falta más del Espíritu. Dame más de tu Espíritu. El Espíritu no se da por medida, se da abundantemente. Él ya te lo dio. Busca la llenura, busca santificarte. Pero si ya eres hijo, estás completo en Cristo. Eso es lo maravilloso. A veces andamos buscando: voy a tal congreso, voy aquí, acá, porque ay, me hace falta algo. Estás completo en Cristo. Y si tú estás haciendo su voluntad, dice Pedro que Él nos ha dado maravillosas promesas para que participemos de su naturaleza divina. Conoce la palabra de Dios, conoce su voluntad, camina en su voluntad, y entonces Él va a respaldar, porque dice: a donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. Pero guarda mis mandatos. La voluntad de Dios, ya para terminar, no es ante todo dónde ir o dónde no ir, dónde trabajar, dónde no trabajar. La voluntad de Dios se trata de ti como persona, no del lugar. Muchas veces decimos: Señor, no sé, ahí en esta iglesia ya no siento la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está dentro de ti, se tiene que manifestar. Cualquier cosa que pases en tu vida, a lo largo de tu recorrido, dale gracias a Dios, porque dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. Si tú caminas de acuerdo a su voluntad, pide lo que quieras y haz lo que quieras. Si caminas conforme a su voluntad, porque Él te va a respaldar y prosperar. Inclina tu rostro. Padre, hoy entendemos que la voluntad de Dios, tu voluntad, tu propósito, está revelado en tu palabra. Lo has dejado claro, Señor, tan claro como agua cristalina. Es muy clara tu voluntad. Señor, ayúdanos a caminar en ella. Guía nuestros pasos. Si es verdad, al tomar decisiones debemos de buscarte, y ayúdanos siempre a hacerlo. Pero tú has prometido que si guardamos tu palabra y caminamos en tu voluntad, donde quiera que vayamos, tú nos respaldarás y tú nos prosperarás, siempre y cuando caminemos bajo tu voluntad y tu palabra. Gracias, Señor. Trae claridad a mis hermanos en las decisiones que deban de tomar, y que tu gracia y favor sea sobre de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.